Hola mi gente de YouTube, les habla Homer Luis el investigador. Hoy hace 30 años exactamente fue colocada una bomba aquí en este edificio que se ve aquí a mis espaldas, que era el edificio del DAS, el 6 de diciembre de 1989. 1989 en la historia reciente de Colombia fue el año del terror, uno de los años más violentos en la historia del país, porque ese año no solo estalló una bomba aquí en el edificio del DAS, ese año fue asesinado Luis Carlos Galán en la plaza de Soacha. Ese año el cartel de Medellín voló un avión de Avianca con 107 pasajeros porque se pensaban que iba el candidato presidencial César Gaviria. Ese año fue asesinado Álvaro Ortega, que era un árbitro de fútbol colombiano, y por eso en 1989 se suspendió el campeonato colombiano, que es el único año donde no hubo campeón. Entonces en 1989 fue uno de los años más violentos en la historia reciente del país. Ese año también le colocaron la bomba al edificio del Espectador. Pablo Escobar mantenía una guerra con el Estado colombiano. Buscaba amedrentar al Estado colombiano, que se rindiera a sus pies, a toda costa evitar la extradición de colombianos hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso, y el director del DAS en esa época, que era Miguel Maza Márquez, nacido en Santa Marta, que fue nombrado director del DAS en 1985 por el presidente Belisario Betancourt y estuvo hasta 1991, cuando César Gaviria lo quitó de su cargo. Cuando Miguel Maza Márquez asumió la dirección del DAS en 1985, empezó a perseguir el cartel de Medellín con todo su auge, persiguiendo la estructura, los laboratorios donde se procesaba la droga, en el Magdalena Medio, en la Dorada Calda. Entonces Miguel Maza Márquez se convirtió en objetivo militar del cartel de Medellín, en cabeza de Pablo Emilio Escobar Gaviria y del señor Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano. Pero Pablo Escobar no solo quería asesinar a Miguel Maza Márquez por ser el director del DAS y porque los estaba persiguiendo, sino solamente porque el señor Miguel Maza Márquez también tenía nexos con el cartel de Cali. Sus rivales, los hermanos Rodríguez Orejuela, Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, que eran los capos del cartel de Cali, que le brindaban información de las andanzas de Escobar. Por eso también quiso asesinar a Maza Márquez, por la información que ellos mantenían. Esa guerra que mantenía Escobar con el Estado colombiano, también la mantenía con el cartel de Cali. Por eso le colocó bombas en Drogas La Rebaja, que Drogas La Rebaja era de los hermanos Orejuela. Por eso ellos le volaron el edificio Mónaco en la ciudad de Medellín, donde vivía Escobar. Entonces, la mañana del 6 de diciembre de 1989, hace 30 años, un bus cargado con 500 kilos de dinamita estalló en este edificio, que hoy en día funciona la Fiscalía, oficinas de la Fiscalía, pero en ese entonces era el edificio del DAS, la inteligencia del país. Esa dinamita fue traída por el señor Julio César Riofrío Orozco, un ecuatoriano que entró por la frontera de Colombia con el Ecuador, trajo la dinamita hasta Medellín y después trajeron la dinamita hasta acá a Bogotá. El bus fue armado en una bodega en el sur de Bogotá. Entonces esa mañana del 6 de diciembre, ese bus con 500 kilos de dinamita a las 7:30 de la mañana estalló en este edificio donde funcionaba el DAS, porque el objetivo era acabar con Miguel Maza Márquez, que era el director del DAS en esa época. Esa onda explosiva hubieron 60 muertos y más de 600 heridos, afectó alrededor de más de 10 manzanas a la redonda, muchos juzgados, locales comerciales, todo lo que funciona aquí en este sector de Palo Quemado, donde funcionaba el DAS en esa época de 1989. Escobar buscaba por todos los medios presionar al Estado colombiano, al presidente Virgilio Barco, que era el presidente de esa época, para que la extradición de los colombianos hacia los Estados Unidos de Norteamérica no se firmara, no se aprobara, cosa que logró cuando en la Asamblea Nacional Constituyente, en la Constitución, se prohibió la extradición de colombianos hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Después se entregó
en la cárcel La Catedral, la cárcel que él hizo de su antojo, que era un hotel 5 estrellas, y todo lo que sucedió después. Entonces, en esa lucha que mantenía, por eso le colocó la bomba al edificio del DAS, por eso quiso asesinar a Maza Márquez, que era el director del DAS, por eso quiso amedrentar al pueblo colombiano. Y así sucedió en 1989, uno de los años más violentos en la historia del país. Bueno, mi gente de YouTube, quería hablar un poco sobre lo que sucedió hace exactamente 30 años aquí, en un 6 de diciembre de 1989, cuando un bus cargado con 500 kilos de dinamita estalló en ese edificio que se ve aquí, que funcionaba el DAS en esa época. Hoy en día funcionan oficinas de la Fiscalía. El DAS fue creado en 1953 en el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, pero el DAS fue en el gobierno de Santos en el 2011 fue disuelto, fue acabado. Después de los escándalos en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, las famosas chuzadas donde chuzaron a magistrados, chuzaban jueces, periodistas, miembros de ONG, el DAS fue liquidado y la mayoría de funcionarios del DAS pasaron a la Fiscalía, otros pasaron a la Policía Nacional, otros pasaron a Migración Colombia, y así se acabó el DAS por todos los problemas de la chuzada. Entonces, por allá en los 80, cuando el señor Maza Márquez era el director del DAS, esa bomba que estalló buscando asesinarlo, que él funcionaba la oficina en el piso 9 de ese edificio, se salvó porque era una oficina blindada, no murió en ese atentado, pero se hubieron más de 60 muertos, más de 600 heridos, destrucción alrededor de todos los locales que quedaban alrededor del edificio del DAS. Todo eso sucedió ese 6 de diciembre de 1989, el año del terror, el año de que más violento en la historia reciente del país, el año en el que el cartel de Medellín en cabeza de Escobar, de Gonzalo Rodríguez Gacha, con carros bomba, con asesinatos a periodistas, a jueces, policías, buscaba amedrentar y tener rendido a sus pies el Estado colombiano. Bueno, mi gente de YouTube, los invito a que se suscriban a mi canal, que compartan los videos, que activen las notificaciones para que cada vez que suba un video lo vean en YouTube. Por eso quise hablar de la bomba que sucedió aquí un 6 de diciembre de 1989 en el edificio donde funcionaba el DAS. Chao.